Muy buenas tardes para mis estudiantes de grado octavo, Institución Educativa León 13. Un saludo muy especial para todos y cada uno. También para mis colegas Tania Góngora, Nubia Rodríguez, Germán García, Sonia Cárdenas. Sin su colaboración sería muy difícil concretar estas actividades, estos trabajos. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer el resumen de la asesoría que tuvimos con respecto a la temática de la guía número 8, Ciencias Naturales, reacciones químicas. ¿Listo? Aquí tengo estas ideas, esta cascadita de ideas. Entonces las reacciones químicas, ¿listo? Las entendemos como transformación de unas sustancias en otras. ¿Sí? Transformación de unas sustancias en otras. Ejemplos. En la naturaleza estamos llenos de ese tipo de transformaciones. ¿Listo? La combustión, preparar los alimentos, la descomposición de un cadáver, la descomposición del tronco de un árbol, la descomposición del alimento. Todo, absolutamente todo en la naturaleza, en nuestro planeta, e inclusive me atrevo a decir en los planetas lejanos de nuestro sistema solar, en estos exoplanetas, donde haya ambientes con sustancias, con una química, y una física y una biología homologables a la que hay en este planeta, allá también habrá reacciones químicas. De hecho, en mi organismo, en este momento, cuando respiro, cuando estoy pensando, mi digestión, absolutamente todo en mi cuerpo son reacciones químicas. Estar de buen genio, estar triste, estar bravo, etcétera. Eso está gobernado por reacciones químicas, sustancias, neurotransmisores y otros que interactúan. Reacciones químicas. ¿Listo? Entonces esas reacciones químicas generalmente, según el concepto que vamos a trabajar, esto no lo digo yo, lo dicen los que saben de biología, yo no sé nada, yo solo repito como un loro. Transformación de unas sustancias en otras. Ya vimos algunos ejemplos, ¿listo? Vamos a analizar la guía. ¿Listo, mis niños? Vamos a analizar la guía. Sí, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, para nuestro caso, la guía. Entonces aquí tenemos, entramos al grano. Bueno, ¿qué me motiva para trabajar esta temática? Bueno, muchachos, si ustedes trabajan la guía, si ustedes se esfuerzan por consultar un poco más allá, por hacer el ejercicio con juicio, obviamente vamos a aprender qué significa una reacción química, vamos a identificar los componentes de una reacción química y vamos a poder calcular, hacer un trabajo estequiométrico, calcular las proporciones, las cantidades de los reactivos en una reacción química y también calcular esas cantidades, esas proporciones de productos en esa reacción química. ¿Queda claro? Entonces, bien, obviamente no es solo por aprender eso, también podríamos aprender que existen aplicaciones que me van a permitir editar, unir varios videos en uno solo y también comprimir, hacer de menor peso el video para que lo pueda enviar vía WhatsApp, vía correo electrónico de una manera más sencilla, sin tanta complicación, porque en estos momentos pues las redes a veces tienden a colapsar. Entonces, por aquí alguien me pregunta, a ver, ya pidió la palabra, es decente, se volvió decente preguntín. Gracias, profesor, buenas. ¿Y a mí para qué me sirve aprender estas cosas de reacciones químicas? Hombre, muy buena pregunta. ¿Para qué le va a servir a un estudiante aprender de reacciones químicas? Bueno, lo primero, la idea que vende el profesor, el orientador, el motivador docente, ¿cuál es? Pues hombre, si usted aprende este tipo de temáticas, usted va a lograr desarrollar unas habilidades mentales que le van a permitir tener unos buenos desempeños, ser competente y cuando usted quiera estudiar una carrera que tenga que ver con las ciencias biológicas, con las ciencias de la salud, con las ciencias agropecuarias, usted va a tener herramientas, usted va a tener
competencia, va a poder acceder a esa educación porque va a poder resolver esas preguntas, va a resolver esas problemáticas que le ponen. Entonces va a demostrar que es competente en este tipo de actividades, en este tipo de conocimiento. También, ¿esto para qué le va a servir? Va a desarrollar habilidades mentales, que es que yo no voy a estudiar química, ni biología, ni voy a ser médico, ni veterinario, ni agrónomo, ni zoólogo, ni entomólogo, ni nada de esos zoólogos. Bueno, entonces usted sí puede, en el campo que usted se vaya a desarrollar, utilizar esas habilidades que aprendió, por ejemplo, la disciplina, la rigurosidad del trabajo científico, el aprender a medir, el observar, el analizar, el comparar, el establecer diferencias, el establecer semejanzas. Todo ese tipo de habilidades mentales le pueden servir si usted va a ser abogado, arquitecto, panadero, no importa lo que usted va a hacer. Que yo voy a viajar a otro país y quiero es aprender idiomas, lo mismo. La rigurosidad para aprender un idioma, entre más joven se es mucho mejor, no digo que los cuchos como nosotros no aprendamos. Entonces, desarrollar ese tipo de trabajos, improntar, potenciar esas habilidades mentales, sí les van a servir. Entonces, trabajar con esto sirve. Me voy a volver más pilo de lo que soy, voy a afianzar mi sentido común. ¿Listo, mis niños? Entonces, trabajar esto sí sirve. Esto sí tiene una justificación, eso no es por ganas de molestar. Nunca hagan nada por una nota. Hagan las cosas por aprender. Que yo no voy a ser arquitecto, pero me interesa saber cómo se construye una casa. El día de mañana me da la locura, me da la chifladez de Cumisdelio y hago mi propia casa, a mi estilo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Entonces avanzamos con el tema, mis pequeños. Mucha divagación, mucha divagación. Entonces ya decimos que la reacción química, sí, está explicando transformación de unas sustancias en otras. Entonces allí se explica con claridad en la guía y lo pueden leer. Entonces no hay ningún problema. Ya viene la parte más importante, a mi juicio, de la guía, que es el contenido, ¿sí?, teórico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ecuación, ¿sí? Aquí hablan de los coeficientes estequiométricos, aquí hablan de una serie de cositas que ya les voy explicando. Entonces esperen que quiero como acomodar esta imagen. Listo. Permítanme la reacomodo. Listo, para que tengamos aquí como nuestra imagen solita. Sí, perdónenme que me haya demorado unos segundos, pero entiéndanme que soy un cucho manejando las redes. Bueno, las redes de información. Entonces aquí tenemos la imagen de una ecuación. ¿Qué significa eso? Las ecuaciones son esos procesos matemáticos que sirven para qué, como en este caso que estamos trabajando las reacciones químicas, para calcular las cantidades, las proporciones de los reactivos y productos, de los reactivos que van a reaccionar y de los productos que van a obtenerse al final de la reacción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la ecuación. Claramente tenemos unos números, tenemos unos símbolos. Está muy sencillo. Tenemos que 2H2 reaccionan, son los reactivos, ¿cierto?, con O2. Es decir, este 2, que es un coeficiente, multiplica lo que hay después. Significa que hay dos ¿qué? Dos moléculas de hidrógeno molecular. H2 son dos átomos de hidrógeno formando una molécula. Entonces hay dos moléculas de H2. Reaccionan con una molécula, porque aquí hay una molécula, no tengo que poner el número 1. Una molécula de oxígeno, son los reactivos. Si hago reaccionar dos moléculas de H2, estado gaseoso, con oxígeno, estado gaseoso, una molécula, voy a obtener ¿qué producto en esta reacción química? A pesar de que estén peleados con ella, sí señor, dos moléculas o 2 moles de agua son los productos. ¿Cómo hago para calcular que a simple vista, a grosso modo, las cantidades antes y después de la reacción no se hayan alterado? La flecha me indica el momento en que se da la reacción y se obtienen los productos. Entonces, vamos a contar cuántos átomos de hidrógeno hay. Este subíndice, este número pequeño al lado del símbolo del hidrógeno, indica que hay 2 átomos de hidrógeno. Estos 2 átomos de hidrógeno se multiplican por las 2 moles, o sea, el coeficiente, 2 hidrógenos por 2, 4. Tengo 4 hidrógenos. Reaccionan con 2
átomos de oxígeno, 4 hidrógenos antes de la reacción. Vamos a ver si hay 4 hidrógenos después de la reacción. 2 hidrógenos por 2, 4, sí. Entonces está balanceado, 4 hidrógenos antes de la reacción, 4 hidrógenos después de la reacción. Oxígenos, 2 átomos de oxígeno. Y acá 2, porque el coeficiente multiplica toda la molécula de agua. 2 oxígenos, miren, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 1, 2. El solo símbolo sin el subíndice indica que hay un átomo. Espero que sea claro al intentar explicar esto. Entonces ahí tenemos los coeficientes, las moles. Entonces la pregunta que les saldrá a todos, me imagino, a ver cuál es, a ver. Ya, profesor. A ver, preguntín. ¿Qué significa mol? Muy bien, preguntín. El concepto mol. ¿Qué significa el concepto mol? Está más veloz que los estudiantes me han contado. Para trabajar esas proporciones necesitamos el concepto mol. Significa, el mol es una cantidad equivalente. ¿Qué significa eso? Me está preguntando. Ya, pregunté, a ver, hable. ¿Qué significa cantidad equivalente, profesor? Cantidad equivalente significa, o mejor, con un ejemplo. Si ustedes tienen $30, pero en la tienda del barrio no le reciben los $30 que se encontró mágicamente en una billetera ajena. No, mentiras, que son suyos. Esos $30 no se los reciben en la tienda, pero entonces usted dice, ¿qué hago? Tengo que cambiarlos en el banco. ¿Cuántos pesos son? ¿A cuánto equivale en pesos $30? La relación de equivalencia. Son unidades diferentes, pero que yo, haciendo operaciones matemáticas, aritméticas, logro cuál es su equivalencia. ¿Listo? Entonces, ese mol, cantidad equivalente, significa peso atómico expresado en gramos. Peso atómico expresado en gramos. Profesor, una pregunta. A ver, preguntín. ¿Y dónde sale ese peso atómico? Bueno, el peso atómico lo obtenemos con los datos que nos ofrece la famosísima tabla periódica de los elementos. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Que hay una pegada. No lo sabía. Esta casa me sorprende. Aquí tenemos el esquema de una tabla periódica. Aquí ustedes pueden observar que hay un patrón, ¿sí? Una guía para entender los distintos valores que hay, ¿sí? Y saber a cuál corresponde en cada uno de los elementos. Entonces, para poder establecer esos cálculos, tengo que saber el peso atómico. Por ejemplo, peso atómico del hidrógeno. Y el peso atómico aquí está debajo del símbolo. Entonces, así se vea borroso, pero yo les digo, el peso atómico del hidrógeno es 1,00. Aproximémoslo, el número entero más cercano, 1 gramo. Entonces, ahí es donde viene la siguiente parte, sí, permítanme, de la explicación, ¿sí? Entonces, vamos a intentar analizar acá. Ya lo vimos en términos de moles y de número de átomos. Ahora miremoslo en términos de gramos mol. Si el hidrógeno pesa 1 gramo, un átomo de hidrógeno o un mol de hidrógeno pesa 1 gramo según la tabla periódica, pues 4 átomos, ¿cuánto pesarán? Entonces aquí yo tendría 4 gramos de hidrógeno reaccionando con cuánto pesa un átomo de hidrógeno. Y así sé cuánto pesan 2. Entonces voy de nuevo a nuestra amiga la tabla periódica, busco el oxígeno, ningún hidrógeno, el oxígeno, sí, y me doy cuenta que el peso atómico, sí, que es la equivalencia de las unidades de masa atómica con las que se miden, sí, estas masas de estos átomos y sus partículas subatómicas, las volvemos equivalentes con gramos, 15.99. ¿No será mejor aproximarlo? Sí, lo aproximamos a 16 gramos mol. Entonces, un átomo de oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, 2 átomos, ¿cuánto pesarán? Pues si un átomo pesa 16 gramos, 2 átomos casi siempre serían 16 por 1, a ver, 32. Casi siempre da 32. Si somos corruptos nos da 40 y cojo 8. Pero bueno, aquí sería 16 por 2, 32.
Entonces tengo, en términos de gramos mol, 4 gramos de hidrógeno, porque hay 4 átomos que cada uno pesa 1 gramo, 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno van a producir, vamos a comprobar si es cierto que los gramos se respetan antes y después de la reacción. Después de la flecha que indica la reacción, vamos a ver si hay. ¿Cuántos son 32 y 4? 32 gramos de oxígeno y 4 de hidrógeno. Serían 36 gramos. O sea, los reactivos pesan 36 gramos mol. 36 gramos. Aquí tendrían que haber 36 gramos de productos. Vamos a ver. Tenemos que hay 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 gramos, más 2 oxígenos de 16 gramos, 16 por 2, 32 y 4, 36. Correcto. Si las matemáticas no corruptas no me fallan, hay 36 gramos de reactivos y 36 gramos de productos. Muy sencillo, ¿cierto? Es algo que no es para nada difícil. Bueno, ahora vamos a mirar otro ejemplo. ¿Sí? Ajá. Otro ejemplo de reacción química. ¿Cierto, pequeños? Otro ejemplo de reacción química. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, permítanme, qué pena, que es que tengo problemas acá con los cables de mi cerebro. No, esos no, todavía no. Bueno, entonces aquí tenemos en esta reacción química, para tratar de mostrar y de que se entienda un poco mejor, podemos observar que la ecuación, las cantidades estequiométricas están en la parte de abajo, ¿sí? Esas proporciones, y tenemos unos gráficos que simbolizan los átomos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo leemos la ecuación, dice Cl2 más H2 produce 2HCl. ¿Esto qué significa? Que una mol de cloro, ¿sí? Una mol de cloro molecular, o 2 átomos de cloro es lo mismo, 2 átomos de cloro unidos en una molécula, mírela, aquí están, cada esfera azul corresponde a un átomo de cloro. Como están unidos en una molécula, entonces tengo una mol de una molécula de Cl2, ¿sí ven? Es lo mismo, como el que tiene un par de tenis. Yo puedo decir, tengo 2 tenis, uno derecho y el otro también, bueno, como sea, uno derecho y el otro izquierdo, ¿no? Normalmente, casi siempre es así. Tengo 2 tenis, uno derecho y el otro izquierdo, o tengo un par. Entonces tengo el número 1, un par, o 2 tenis, uno derecho y uno izquierdo. ¿Ven? Es lo mismo un par que 2 tenis. Entonces aquí es similar. Aquí estaría mostrando cada uno de los 2 componentes y aquí la molécula ya unida, la representación Cl2. Pero son 2 independientes unidos. ¿Queda claro? Unidos, ¿sí? Mediante sus enlaces electrónicos. Entonces tengo los 2 átomos de cloro, ¿cierto? Que reaccionan con 2 átomos de hidrógeno. ¡Ay! 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Profesor, A ver, preguntín. ¿por qué esas bolas son de distintos tamaños? Hay unas bolas azules más grandes que las bolas amarillas. Bueno, preguntín, primero que todo no son bolas, son representaciones, son esferas, círculos, está bien, círculos. Obviamente los átomos de cloro son más grandes, su radio atómico sería mayor, porque tienen más partículas subatómicas que el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Bueno, entonces estaríamos viendo los tamaños relativos. Los colores me ayudan a diferenciarlo. ¿Listo? Es por eso, preguntín. ¿Quedó claro, preguntín? Hay más o menos, profesor. Esta virtualidad no es que entienda mucho, pero ahí vamos. Bueno, pero hay que ponerle moral a esta vaina, preguntín. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos acá los cloros y los hidrógenos. 2 átomos de cloro reaccionan con 2 átomos de hidrógeno. Aquí vemos la representación de los reactivos, ¿sí? 2 de cloro, 2 de hidrógeno, reaccionan y ¿qué me van a producir? Miren las flechas. Estas flechas significan que puedo revertir el proceso, que pueden ahora los productos ser los reactivos, reaccionar bajo ciertas condiciones y volverse productos. Otra vez acá, o sea, inversa la reacción. Tiene
esas dos posibilidades. Entonces, miren los productos. Los productos dicen 2HCl. Ah, o sea, 2 moles o 2 moléculas de HCl. Claro, mire, aquí hay una molécula de HCl, vea, HCl, y aquí está la otra molécula. ¡Claro! Se rompieron los enlaces que tenían aquí los cloros, se rompieron los enlaces que tenían los hidrógenos y formaron enlaces, fue cloro con hidrógeno. Muy interesante. Y aquí, vamos a ver las proporciones. ¿Cuántos cloros y cuántos hidrógenos debe haber antes y después de la flecha? O sea, de la reacción. Vamos a ver. 2 cloros antes de la flecha. 2 cloros después de la flecha. Mire, 2Cl. Ay, sí, no tengo subíndice, solo hay 2. 2 hidrógenos antes de la flecha, que indica la reacción. 2 hidrógenos después de la flecha. Claro, y con las esferas también me puedo dar cuenta. Con las esferas me puedo dar cuenta que efectivamente lo que ocurrió allí fue una transformación de unas sustancias en otras y no se perdió la materia, se transformó. Qué bonito esto. Entonces vamos a mirar acá ya para terminar, ¿sí? Las proporciones. Entonces miramos, ahora me tomé la molestia de escribir acá para poder entender en términos de gramos. Claro, si miro en la tabla periódica, ¿cuánto pesa el cloro? El cloro, grupo 7, sí, mire, el cloro pesa 35,4. Aproximémoslo al número más cercano, 35. Está más cerca al 35 que al 36. 35,4 lo aproximo a 35. Entonces, un átomo de cloro, o sea, un mol de cloro, pesa 35 gramos. Como tengo 2 en la reacción, pues ¿cuántos son? 35 gramos que pesa 1 por 2, ¿cierto? Eso me da 70 gramos. O sea, tengo 70 gramos de cloro reaccionando. ¿Con cuántos gramos de hidrógeno? Pues si en la tabla periódica dice que el hidrógeno pesa 1 gramo y aquí utilizo 2 átomos, pues 1 gramo por 2 átomos, 2 gramos. Ajá. Y si sumamos los reactivos, porque hay que sumarlos, los pesos atómicos de los reactivos, entonces, los pesos moleculares, entonces, y atómicos, ¿qué tenemos acá? 70 gramos de cloro reaccionan con 2 gramos de hidrógeno, o sea, 70 más 2, casi siempre 72 gramos de reactivos. Espero tener 72 gramos de productos. Vamos a ver después de la flecha. En este caso, coloqué el símbolo igualdad. Entonces tenemos, se producen 2 moles o 2 HCl. Entonces, si el H pesa 1 gramo y el cloro, el hidrógeno pesa 1 gramo y el cloro 35, entonces 35 más 1 son 36 gramos una molécula. Y como hay 2 por 36, perdón, 35 y 1, 36. Y como hay 2 moléculas, 36 por 2, casi siempre 72. ¡Ay, sí! A ambos lados de la igualdad o a ambos lados de la reacción tengo las mismas cantidades de gramos. Es algo muy sencillo de entender. Practíquenlo por su cuenta. Para finalizar, miramos entonces cuál es la tarea. Una tarea muy sencilla donde ustedes van a tener en cuenta, ¿sí?, la rigurosidad del trabajo con el contenido científico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren acá. Hay enlaces para entrar y ayudarse en la guía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, a ver, esperen porque es que grabar y manejar acá y uno bien abeja. A ver, tin. Y tome pin y haga pum. ¡Listo! Entonces ustedes van a hacer un experimento, van a elaborar, ¿sí?, algún tipo de alimento, es la propuesta. ¿Por qué? Pues porque en la casa las personas mayores saben de este tipo de actividades
y colaboran. Vamos a integrar a la familia en la tareita de biología. Entonces, vamos a desarrollar un modelo experimental, ¿sí? Usando como ejemplo obtener yogur, obtener queso, ¿cierto? Vamos a fermentar alguna bebida azucarada. Entonces, básicamente podemos hacer fermentación láctica, es decir, obtener derivados lácteos, podemos conseguir los lactobacilos, podemos conseguir con la manera que usted pueda hacer en su casa, que le enseñen artesanalmente y que lo pongan en práctica, hacer de forma artesanal, ¿qué? Kumis, yogur, cuajada, queso, ¿listo? O masato, fermentación láctica, lo primero, o la fermentación alcohólica, masato, chicha, guarapo o vino artesanal. ¿Qué es lo que se va a evaluar? No la actividad como tal, ni el sabor, ni si salió bien o no, sino la manera como usted va a exponer. ¿Y cómo va a exponer? Va a hacer video o videos cortos, en donde usted dice, mire, sí, aquí tenemos la olla, la chicha, y entonces empezamos a hacer así, cogimos el maíz y pues escupimos para añadir encima. Bueno, listo, como ustedes hayan desarrollado el proceso, allá los papás, los adultos les ayudarán, los mayores. Entonces usted expone. ¿Y cómo expone? Pues mostrando en el video y hablando con claridad, utilizando términos científicos, técnicos, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en este momento estamos pesando, vamos a utilizar 2 libras de arroz, vamos a utilizar 5 libras de azúcar, vamos a utilizar 7 petacos de cerveza, esos son para aparte. Bueno, usted escribe las cantidades de los insumos que va a utilizar, los tiempos, la temperatura, las condiciones ambientales, si lo hace al aire libre, si lo hace bajo de la cama, dónde va a hacer el proceso, y expone. Esos videos cortos, porque muchos de esos procesos duran días, esos videos cortos los va a unir usando aplicaciones como InShot, INSHOOT, InShot. Esa aplicación InShot le va a permitir unir esos cortos videos en uno solo más grande, INSHOOT, todo unido, InShot. Y después de editar el video, ¿sí?, con esa aplicación que descarga para el celular, puede utilizar compresor para comprimir el video y dejarlo hasta 25 megabytes para enviarlo por correo electrónico, por donde sea. ¿Listo? Por el WhatsApp. Si tienen el computador, entonces puede utilizar Winx. Entonces aquí tenemos InShot, ¿cierto? Compresor, y para el computador Winx, por ejemplo, para intentar editar y cuadrar los videos. Sí, vamos a aprender a manejar la información. Esto no es, ay no, qué pereza, y fuera por allá para hacer selfies. Eso sí, yo le tengo la aplicación, se la vendo, profesor. ¿Listo? Para que se vea más pinta. Sobre todo, espanta. Entonces, mis niños, cualquier duda, cualquier aclaración, vía WhatsApp. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Listo. Postdata en el video. Un ejemplo de reacción química. Tengo un volumen de agua. Yo puedo decir que acá tengo 250 mililitros de agua, un cuarto de litro. Ya conozco la cantidad de agua, uno de los reactivos, H2O. Como sé que hay 50 mililitros, puedo calcular cuántas moles hay, puedo calcular cuánto pesa esto. ¿Listo? Entonces, tengo 50 mililitros de agua. Y le voy a añadir unas gotas de azul de metileno. Tengo los reactivos, agua y azul de metileno, o violeta de genciana, o rojo congo, verde malaquita, cualquier tintura. Entonces, camarógrafo, por favor, es que estos camarógrafos, estos millennials. Entonces, hacemos la reacción. A 250 mililitros de agua le añadimos, quitemos esta imagen, perdóneme, le añadimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 goticas de azul de metileno. Revolvemos, podemos utilizar algún instrumento. Observamos ahí cómo poco a poco se va difundiendo la tinta. Hemos visto un mini ejemplo de reacción química. 2 reactivos y producen una nueva sustancia completamente diferente a la otra, a la inicial. ¿Sí ven? ¿Listo, mis niños? Bueno, muchísimas gracias. Chao, ahora sí. Juicio.